Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy vamos a conversar con Jorge Arriaza, quien es canciller de la República, a quien le damos las gracias por concedernos esta entrevista exclusiva para tratar diversos temas de actualidad. Y comenzamos, canciller, usted en diferentes momentos como representante de lo que es la política exterior del gobierno, ha denunciado lo que ha sido la injerencia extranjera por parte del gobierno de Estados Unidos. Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió un decreto de indulto para algunos dirigentes de oposición. ¿Usted cree que esto abre el camino para superar la situación política, económica del país y que sea resuelto por los venezolanos y entre los venezolanos en un ambiente de diálogo? Bueno, muchas gracias, Liz. Esa es la gran apuesta que el presidente Maduro siempre ha hecho. Recuerda que no es la primera vez que se dan medidas de libertad para quienes han cometido delitos de violencia política, el terrorismo en las calles, la guarimba, incendiar el país, tratar de dar golpes de Estado, incursiones militares en Venezuela, intentos de magnicidio, es decir, la violencia como instrumento para acceder al poder y no la Constitución. Sin embargo, el presidente Maduro, con más de 600 llamados de diálogo desde 2014, estamos en este proceso de diálogo discontinuo porque la oposición se divide, se para, se va, siempre va a insistir en la paz de Venezuela. Nosotros queremos que haya paz en Venezuela y este gesto del presidente Maduro es para que puedan volver esas fuerzas todas al cauce democrático y podamos decidir los venezolanos, las venezolanas, con nuestro voto, nuestro destino y nuestros gobiernos, gobernantes, parlamentarios, etcétera. En medio de la pandemia que afecta a numerosos países del mundo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha denunciado una especie de persecución por parte del gobierno de Estados Unidos para dificultar la venta, la compra, la adquisición, la comercialización de alimentos, medicinas, hasta de la gasolina. Y quisiera una reflexión suya desde el punto de vista humano, tomando en consideración, como decía al principio, que el mundo vive una pandemia que ha costado la vida a millones de personas. Mira, las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos a Venezuela en este caso, pero puede ser Irán, a Siria, a Mozambique, a Cuba y otros países, son inhumanas, son criminales. Por eso nosotros estamos llevando a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. Si ustedes tienen acceso a un texto de un autor norteamericano, ex asesor del presidente Obama para las sanciones de Irán, se llama Richard Nephew, el libro se llama El arte de las sanciones. Él allí establece claramente los pasos de las sanciones y los objetivos y dice que son para imponer dolor al pueblo, que hay que identificar las vulnerabilidades de cada país y allí hacer énfasis, causar mucho dolor hasta que ese gobierno haga lo que ellos quieren o hasta que el pueblo se subleve y lo saque del poder. Es decir, es una manera de coaccionar, una fórmula de dominación para imponer su voluntad a partir del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad. Y eso es algo que no es una especie de persecución, es una persecución criminal que está en marcha contra Venezuela y que el pueblo venezolano ha dado signos de conciencia, de patriotismo y también de coraje al enfrentarlas y al salir adelante. Usted informa que el gobierno nacional ha acudido a la Corte Penal Internacional para denunciar el bloqueo económico. ¿Usted nos podría presentar en cifras cuál ha sido el impacto de este bloqueo económico, financiero contra Venezuela? Mira, para tener un total habría que contratar varios actuarios, porque hay que ver el impacto no solo de una industria petrolera que ha sido sometida a estas sanciones, que no puede importar lo que necesita, que no puede producir como debería. Eso impacta el ingreso nacional. La exportación de ese petróleo y de otros productos en nuestro mercado nacional prácticamente impedida. La producción que no se ha hecho en Venezuela, privada, pública, de tantas cosas que no se han podido generar en el país por esas restricciones, por esas medidas. La última cifra que dio el ministro de Planificación el año pasado hablaba de 150.000 millones de dólares. En este momento, con la pandemia, donde han enfatizado su crueldad con más sanciones, debe superar los 200.000 dólares, los 200.000 millones de dólares. Es de verdad grave, es cruel, es criminal
y tiene un impacto fundamentalmente humano en esa mujer, en ese hombre que va a un supermercado y no encuentra un producto, una farmacia, no encuentra un remedio, un hospital y no encuentra un insumo. De verdad que allí está la clave, el dolor para generar descontento y provocar cambios políticos a voluntad de Washington. A propósito del bloqueo que existe y que ha sido anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, quisiera que nos informara cómo van esas alianzas estratégicas con algunos países como Rusia, Cuba, Irán, Turquía, desde el punto de vista de la cooperación internacional, sobre todo en el momento que Venezuela y la mayoría de los países del mundo están afectados por la pandemia. Bueno, efectivamente, saben que el comandante Chávez diversificó las relaciones internacionales de Venezuela. Dejamos de ser una colonia de Estados Unidos con la Revolución Bolivariana y tenemos grandes aliados. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí está Turquía, por supuesto, nuestros amigos de América Latina, el Caribe, Cuba. Y la verdad es que gracias a eso es que hemos podido llevar adelante los procesos mínimos en el país económico para poder soportar la presión de las sanciones estadounidenses y seguir adelante con nuestro destino y con nuestra vida. Son países con distintas ideologías, pero son países que respetan esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía del gobierno del pueblo de Venezuela, la soberanía de los pueblos en el mundo, la no injerencia, y que se oponen a ese tipo de medidas restrictivas, ilegales, criminales como lo son las sanciones. Desde el punto de vista de desarrollo de la economía, ¿cuál es la relevancia de esos convenios, de esos acuerdos bilaterales con otras naciones que desde el punto de vista económico hoy por hoy son potencia a nivel mundial, como China, por ejemplo? Bueno, estas inversiones chinas en muchas áreas de la economía venezolana, energética, en áreas de manufactura, en áreas de producción de vivienda. Ahí de verdad ha sido una relación estratégica hasta lo tecnológico. Gracias a la República Popular China hemos podido desarrollarlo en el país. Igualmente Rusia está haciendo inversiones importantes en el ámbito petrolero, pero vamos también al mundo agrícola. Estamos con Turquía estableciendo una nueva relación muy poderosa también. Con Irán también está en distintos sectores de la economía. Sin el apoyo de estos países y de estos gobiernos, la situación económica venezolana estaría mucho más comprometida y estaríamos en mayores dificultades como pueblo. Hay que agradecerle la solidaridad, el hecho de los buques que vinieron con gasolina a Irán, por ejemplo, fue una muestra de lo que representan estas alianzas con países soberanos e independientes. Ya para concluir, ministro, quisiera pasar al área electoral, tomando en consideración que recientemente usted ha anunciado que envió una carta de invitación a la ONU y también a la Unión Europea para que participen en calidad de acompañantes internacionales en lo que es el proceso de elecciones parlamentarias que se va a realizar en el país el 6 de diciembre de este año. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo están las expectativas en torno a esta solicitud de acompañamiento internacional? Bueno, Liz, nosotros tenemos un sistema electoral blindado, transparente, fiable, que refleja la voluntad del pueblo de Venezuela. Es inviolable, tiene más de 14 auditorías en sus procesos y tenemos una democracia plena. Y lo que nosotros hemos hecho en esta oportunidad, como lo hicimos en el 2018 y en el 2015 y en todas las elecciones, es invitar al mundo a que pueda acompañarnos, a que pueda observar nuestro proceso electoral y bueno, y sobre todo instituciones tan importantes del mundo como las Naciones Unidas, que ha querido siempre ayudar a Venezuela en los procesos de agresión, y la Unión Europea, cuyos miembros han tenido posiciones críticas y diferencias con nosotros. Nosotros les tendemos la mano y les decimos, vengan a Venezuela, compartan con nosotros este hecho democrático profundo y díganle al mundo que ustedes observaron, ustedes lo vieron y que los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela y de cualquier elección siempre son fiables y representan y traducen la voluntad y el espíritu del pueblo venezolano. Bien, ministro, se nos acabó el tiempo. Canciller, le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por toda la información que usted le acaba de aportar a los venezolanos. A ustedes, amigos, también mi mayor gratitud por siempre estar pendiente de las pantallas de Venevisión para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país. Siga con nosotros.